Recalcular el camino es importante porque aferrarnos a una idea o creer que tenemos una verdad nos va a generar frustración o incluso sufrimiento. Por eso comenzamos esta segunda temporada hablando sobre recalcular, porque lo hicimos. Recalculamos y abandonamos una idea que estábamos viviendo como una verdad. Idealizamos las pasiones y el propósito de vida creyendo que todos, incluso nosotros, nos teníamos que dedicar únicamente a eso que nos movía o nos apasionaba. Y no es así realmente. Aprendimos con la experiencia que esto solo era una idea, una trampa más del ego buscando constantemente lo que falta. Y aunque vemos a muchas personas dedicarse a lo que les apasiona, incluso la mayoría de las personas en Humanos en Contexto, esto no es necesariamente la norma, tampoco el camino para la realización y menos algo que sea radical. Hoy podemos estar muy enganchados con un tema, probarlo, vivirlo, apasionarnos y tal vez un día solo inclinarnos por otra cosa, dejar eso que hacíamos y conocer nuevos caminos. Por eso sentimos que el hacer solo será una parte representativa de cada historia, pero lo más importante siempre será el ser humano que se ha construido a través de cada contexto por el que ha pasado. Con esta idea empezamos esta segunda temporada, pero estamos abiertos a que en una próxima cambiemos de opinión. Sebas, gracias por aceptarnos esta invitación otra vez, porque el año pasado habíamos agendado y bueno, pasaron un poco de cosas en nuestra vida que hicieron que tuviéramos que cancelar ese encuentro, pero de verdad, gracias otra vez por decir que sí. Gracias también por prestarnos este espacio porque tú fuiste el que nos ayudaste a gestionar como el espacio para entrevistar a Borja, que estuvo ahorita también con nosotros en este mismo lugar. Eh, y nada, como que ahorita acordándome de cómo te conocimos, fue en un proceso de transformación que nosotros estábamos, se llamaba así, proceso de transformación. Y en ese proceso, digamos, como que se trabajaban muchas cosas sobre la mentalidad, sobre, pues como la acción sobre todo, como de aterrizar esas ideas y poderlas convertir en los proyectos como más terrenales, como más, menos abstractos. Y ahí llegaste tú como uno de los mentores que esa persona trajo al proceso. Y fue muy chévere conocerte porque lo que nos compartiste ese día fue como, nunca habíamos escuchado esto, o sea, nunca habíamos escuchado ni las palabras que tú nos dijiste, ni una persona que se hubiese encargado de hacer como una investigación sobre el tema que ya nos vas a contar ahorita, pero fue muy chévere para nosotros y apenas te escuchamos en ese momento fue Humanos en Contexto. O sea, Sí. él tiene que estar porque sería muy chévere conocer su historia y bueno, hoy estamos acá y de verdad gracias otra vez. Eh, y bueno, entonces me acuerdo un poco que esa vez nos estabas contando de algo como de que tenía que ver con emocionarse, con un término que tú creaste. Pero antes de profundizar en esto, ¿nos podrías contar un poquito como más de ti? O sea, como, digamos, bueno, hay otra cosa que hay que contextualizar antes de iniciar como con las preguntas y eso, y es que este lugar no solamente fue gestionado por ti, sino que fue creado también por ti. O sea, estamos en unas oficinas que se le podrían llamar, es Sí. un coworking llamado Nevo, y es un espacio en donde diferentes personas se encuentran o las personas vienen como a trabajar acá, pero tiene un concepto increíble que ya pues también nos contarás. Pero entonces todas estas cosas como que nosotros te conocimos en ese proceso con esta información que tú nos estabas compartiendo y aparte de eso ahora sabemos que eres uno de los creadores de un coworking, de unos coworkings impresionantes que hay en Medellín. Pero, o sea, ¿cómo Sebastián llegó a todo esto? Bueno, estoy muy emocionada de poder estar acá con ustedes. De verdad que es un honor que me inviten y me encanta hablar de este tema porque yo creo que hablándolo también entiendo mi mente, ¿cierto? Yo como que me siento investigando con ustedes constantemente. A ver, yo soy un psicólogo loco. Yo creo que una de las claves para haber creado todo esto, y si yo pudiera hilar la posibilidad de todo lo que he creado, está en mi locura. Pues como en haber tenido una mente muy rebelde, en haberme atrevido a pensar diferente. Yo me enamoré de la psicología por la ciencia del comportamiento humano.
pero desde el principio yo dije, yo voy a desbaratar esto. Pues, o sea, yo no me lo voy a tomar literal, no voy a entrar a las clases como a recibir y ser unidireccional, como de allá me van a transmitir información hacia acá, sino que yo decidí empezar a coger toda esa información y cuestionarla, editarla, como que tener la rebeldía de entender que en algún momento todos los conceptos alguien los creó por su propia rebeldía y porque este instante no es un momento para crear. En algún momento alguien se sentó y creó el psicoanálisis. En otro momento alguien se sentó y creó el internet. Es verdad. Y como que nosotros nos paramos hoy desde una postura como que de abrir los libros y ver qué tienen por enseñarme, qué dijo Julanito de tal, qué dijo Julanito de tal. Y como que somos muy tímidos a la hora de entender que podemos crear la realidad. Como que Sí. la humanidad cayó como en un hueco de estar nombrando a todo el mundo, de estar parándonos sobre teorías existentes y como que resulta imposible en la mentalidad de las personas como crear algo totalmente nuevo. Es como que hey, a la gente ni se le imagina. Y cuando pensamos en esos personajes históricos, los vemos como dioses y como personas como que absolutamente idealizados, cuando en su momento fueron personas como cualquiera de nosotros tres, que estaba tal vez en un garaje, en una cárcel, en una universidad, en un paraíso X o y que en su momento se atrevió a decir, yo voy a contar esto y yo voy a crear esto. Entonces yo tuve esa rebeldía desde muy pequeño, desde muy pequeño y cuando empecé psicología desde muy temprano en la carrera. Entonces me llevó como les digo, a salirme de la caja, a ser muy curioso y me llevé la psicología al teatro, me llevé la psicología a temas de ciencia, tecnología e innovación. Empecé a dar conferencias de cosas locas y al final como toda esa rebeldía me llevó a emprender. Yo creo que una de las claves para poder crear cosas está en esa capacidad de hacerse preguntas importantes. Y en ese momento yo recuerdo que estaba en una clase de psicología organizacional y una profesora empezó a hablar del teletrabajo. Acá estoy hablando antes de pandemia, pero ya la psicología organizacional como que visualizaba el teletrabajo como una solución, por lo menos de dinamizar las estructuras en ese momento establecidas de trabajo y era centralizadas, recorrer largas distancias, personas que se meten 2 horas en un taco, Sí. que llevan sentadas al lado de las mismas 3 personas 20 años. Entonces, como que desde la psicología se veía el trabajo en casa como una gran alternativa. De nuevo, como yo me podía hacer preguntas profundas, a mí eso no me olía bien. Yo decía, pero el trabajo en casa. Y yo soy muy cerebral, en otras palabras, soy muy evolutivo. Yo soy de irme a la evolución del cerebro para entender grandes cosas. Yo creo que en la evolución hay demasiadas respuestas de cómo actuamos hoy. Y en esa búsqueda me di cuenta que nuestros cerebros siguen en la selva. Técnicamente nuestros cerebros siguen en un contexto muy primitivo porque la civilización es muy corta comparada con todo el esbozo evolutivo que llevamos en un contexto mucho más primitivo, más hostil. Entonces nuestro cerebro sigue en ese contexto. Y en ese contexto el trabajo, para lo que nuestro cerebro es el trabajo, es una actividad supremamente riesgosa, es salir a cazar, salir a recolectar, o sea, es exponerme a un montón de peligros. Entonces nuestro cerebro ve el trabajo y lo asocia con ¿Como algo negativo? más que como algo negativo, no negativo porque pues, imagínate, es algo totalmente productivo y necesario, pero de mucha tensión y de mucho riesgo. Es como que, hey, yo puedo ser casado, pues yo puedo Como que todos salir y los no sentidos volver. están activados. Claro, o sea, es yo digo modo Alerta. pispirispis, Ok. exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Y, 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 y digamos que la casa, que era la caverna, era todo lo contrario, era ese lugar donde yo podía dejar la selva afuera. La caverna era un lugar hiper seguro, dentro de un contexto muy inseguro, donde yo podía estar en ese calorcito de mi intimidad y mi cuerpo entendía muy bien esa diferencia. Y ahí empezaba un tono de recuperación a todo nivel. Cuando vos miles de años después te inventas algo como el teletrabajo y haces esto, es como meterle la selva a la caverna al Claro. cerebro. Entonces empecé a visualizar desórdenes alimenticios, emocionales, del tiempo. Yo Sí, en dije pandemia se dispararon muchísimas cosas. que la pandemia nos demostró esta teoría desde Neo y es como que, hey, realmente la casa debe ser la caverna.
y que mi cuerpo sea capaz de diferenciar esos dos tonos. Además, porque el trabajo como tal, hoy son nuestras tribus. Es lo más parecido a una tribu que tenemos. Es donde Además, más además de pasamos nuestras familias. tiempo. Exactamente. En ese esbozo evolutivo, uno de los peores, tal vez el peor castigo que a ti te podían hacer era que te saquen de tu tribu. Entonces, por eso hoy la idea de que me echen del trabajo, de no ser profesionalmente aceptado, es una idea que tu cerebro lo asocia con la muerte, literalmente. Porque es como, hey, me van a sacar de mi tribu. Eso es literalmente aproximarme mucho a la muerte. Entonces, por eso yo empecé a diferenciar todas esas diferencias entre trabajo y casa. Yo dije, hey, hay que respetar eso. Obviamente, hay que revolucionar el mundo actual, no nos vamos a quedar recorriendo largas distancias, pero no van a ser las casas necesariamente. ¿Hacia dónde vamos entonces? Y ahí junto a mis socios, que son dos cracks impresionantes, que uno, Santi, muy tecnológico y de modelos de negocio, y Simón muy inmobiliario y con una mentalidad de negocios increíble, empezamos a tener este tipo de conversaciones y dijimos, bueno, ¿hacia dónde vamos? Si no van a ser las casas, pero hay que hacer cambios. Empezamos a visualizar unas atmósferas, como unos hábitats cerca a las zonas residenciales, atomizados, como descentralizados, donde las personas no tengan que recorrer largas distancias, puedan como respetar, y además respetar sus cavernas, ¿cierto? Entonces, cuando revisamos los coworking spaces tradicionales, que hay muchos referentes, en ese momento no estaban tan grandes en el mundo, pero ya estaban marcando, nos dimos cuenta que no eran lo que nosotros queríamos, porque si ustedes ven un coworking tradicional, tú misma lo dijiste ahorita que llegaste, me dices, Sebas, pero acá no hay cubículos. Si ustedes ven los coworking tradicionales, es un poquito más de ese modelo tradicional, es como que más bonitos, con cerveza, con cosas, pero si tu empresa cogió el coworking al otro lado de la ciudad, pues tú llegas allá y de nuevo te sientas al lado de las mismas tres Sí, personas. y se convierte igual en otra zona más de trabajo y ya. Exactamente. En cambio, nosotros nos imaginamos un modelo dinámico, de hecho, desde los modelos de cobros también, como que no un valor fijo, sino un valor a demanda, que sea tan fácil como hacer check-in y check-out y ir participar de todas las sedes que existen. O sea, nos imaginamos como un cambio de estilo de vida. Eso que empezó como una orientación funcional, como les acabo de decir, nos enamoró después de otra cosa más tesa. Y es darnos cuenta que el verdadero tesoro detrás de Nevo, más allá de esa funcionalidad, era el encuentro de personas. Pasar de un modelo, de un paradigma centralizado, donde ingenieros están con ingenieros, abogados están con abogados, artistas están con artistas, a un modelo descentralizado por cercanía. Si tú te das cuenta en tu casa, si vives en un edificio o una unidad, tú puedes estar rodeado de un ingeniero astronáutico, con una artista, Sí. una diseñadora de modas, un abogado, un médico, y todos los días a las 6 de la mañana, toda esa diversidad, ¡puf! Entonces el astrólogo se va con los astrólogos, el médico con sus médicos. Claro. Cambio, imagínate reunir eso en un entorno. Y empezamos a darnos cuenta que Nevo era la oportunidad de sentar un youtuber al lado de un vicepresidente, de sentar un diseñador de modas al lado de un chef, de un psicólogo ¿cierto? Entonces, al final nos dimos cuenta que el verdadero tesoro detrás de Nevo era la conexión de personas, era la generación de conversaciones diversas y que a través de eso se iban a generar cosas muy potentes, nuevo conocimiento. Puede que yo estoy dentro de una ingeniería y yo he tratado durante años de buscar una solución que estaba en la gastronomía. O que algo en tu gastronomía inspiró una cosa que cuando yo la varío, pucha, era lo que yo necesitaba a nivel arquitectónico. Entonces, empezamos a fomentar eso y acaba donde empieza a ocurrir toda la magia ya de Sebas como persona, y es que yo decido conocer a las primeras 1000 personas que entraban a la comunidad. Pero espera, devolvámonos un poquito. Tú empiezas en la universidad y en la universidad llegó la idea de crear Neuvo. Llegó la parte de mi análisis, Ok. como todo este entendimiento que les vengo mencionando de caverna, trabajo, para dónde vamos, cómo respetar la naturaleza, pero al mismo tiempo ser funcionales. Y ahí, recién graduado, me encuentro con Santi, que es un amigo del colegio, Ok. que estudió ingeniería,
los dos decidimos graduarnos y no emplearnos. Fuimos de los únicos como de la generación que nos graduamos de la universidad y no buscamos O empleo. sea, fue una decisión consciente. Sí, fue una decisión consciente. Entonces estábamos desocupados. Entonces, Pero digamos, esa decisión, ¿de dónde salió? Como, ¿cuál era la motivación? ¿Había una motivación o no había ninguna por mi parte, intención? es crear, como les decía, toda esa rebeldía y toda esa capacidad de pensar diferente, como que no me cabía en la cabeza no intentar algo por mi Ok. propia cuenta. En el caso de Santi, muy similar. Esa raza de también de tener muchas ideas y de poder tener muchas inspiraciones que le permitieran como darse también la oportunidad de crear algo. Pero no sabíamos qué. Yo, como les digo, ya tenía como este bichito del tema de, yo dije, aquí hay algo por hacer. O sea, en el mundo de los lugares de trabajo hay mucho por hacer. Y Santi, como les digo, pensando en modelos de negocio y un montón de cosas, como que ahí fue que empezamos a hablar en ese primer semestre después de la universidad, como ese primer año de graduados, y empezamos a hilar las primeras ideas. Empezamos a ver este tema de, bueno, unos entornos que sean como unos cafés, pero no son cafés porque antes va a ser el día a día de las personas, pero no son coworking spaces como lo conocemos desde lo tradicional. Empezamos a hilar esas ideas y a los meses nos reunimos con Simón, el tercer socio, que lo buscamos como un mentor. O sea, nosotros dijimos, queremos a alguien bien crack en el mundo inmobiliario, vamos a escuchar, que es parte también importante, rodearse de personas y de ideas. Simón, que era un referente para nosotros en términos inmobiliarios, nos escucha esas primeras ideas iniciales y nos dice, hey, venga que yo aquí no les voy a dar ninguna mentoría, yo quiero ser socio de ustedes. Y ahí es donde realmente empieza como el camino de Neo bueno, y participaron personas muy lindas en el camino, pero digamos como que ahí se completa como ya el equipo que se mantuvo durante todo el tiempo y empezamos a crear Neo. Eh, Sería muy fácil decir que teníamos los recursos y que simplemente llamamos a los papás a que nos dieran la plata para crear la primera sede, pero realmente no fue así. Nosotros no teníamos el dinero para crear Neo. Pues No, y me Neo, imagino, porque la magnitud de lo que es Neu es, o sea, claro, se debe necesitar un montón. absolutamente, es intensivo en capital. Entonces, en ese momento, nosotros nos damos a la tarea de crear un concepto brutal, una presentación mágica. Yo me acuerdo que salíamos a hacer unas presentaciones, a vender una cosa de locos. Era una presentación que casi que te daba un viaje por el cerebro, por el futuro de la humanidad, por el contexto actual y ¡tum! Llegábamos a lo que queríamos crear. Y, Fueron varios años. perdón, y desde siempre el concepto nace de investigaciones. O sea, eso es lo chévere, que todo en realidad, desde el inicio, desde que era una semilla, hasta ahorita que ya tienen varias sedes, siempre ha nacido como por toda esa investigación, como que toda esa investigación se transforma en la solución. Sí, todo ha tenido como detrás una intención Ujú. más allá de, bueno, busquemos cómo hacer plata porque no estamos empleados, Ajá, como lo que nos estabas contando. O sea, Mucha profundidad, desde el sí. principio mucha profundidad. Yo creo que eso es lo que nos ha dado tanto peso conceptual, como que no fue como creemos un modelo de negocio, no. Generemos una disrupción desde el comportamiento humano y desde el entendimiento del futuro de la humanidad. De hecho, por eso se llama New World Company. El nombre Newo viene de la unión de New World, que habla de nuevo mundo. O sea, miren que desde el principio hablábamos de el nuevo mundo. Sí. Entonces eso nos dio mucha profundidad y nos permitió tomar decisiones a futuro con mucha coherencia y que al final eso proyecta valor. O sea, la gente entra a Neo y siente como que "Ey, acá hay algo distinto. hay algo Acá hay una diferente, sí. intención distinta. Ujú. No conectaron un wifi con un café y sillas bonitas, sino acá hay un espíritu. Sí. Esto tiene como un espíritu. Y lo que nos estabas contando ahorita, como de que la altura del techo no es porque sí, Ajá. sino que tiene una Todo intención, tiene los colores, ahorita nos estabas contando algo también del baño. Pero bueno, antes de seguir hablando ya de Nuevo, Ajá. em,
volvamos como a Sebas, como a esa parte de que tú ya empiezas a encontrar algo como que quieres compartirle a la gente. Porque cuando estabas en esa parte no entendía en qué momento había nacido, pues como toda esta parte, pero ya la, digamos, ya contextualizamos ahí. Ahora sí volvamos a Sebastián para poder después como que nos puedas contar un poquito de por qué la altura del techo, por qué los baños, por qué todo. Entonces es un Sebastián, como les digo, muy curioso, que empieza a construir todo esto, pero que nunca se desliga de la psicología. O sea, yo siempre me baso en el comportamiento humano. De hecho, el mayor valor que yo le haya podido dar a mis socios y a Neo ha sido siempre desde ahí. O sea, yo soy el filósofo del grupo y ellos lo saben y me lo dicen. Es más, cuando yo he intentado meterme en otros roles, me enredo. O sea, cuando fui el comercial de Neo mucho tiempo, cuando fui el de gestión humana, como que siempre que me he salido de mi esencia, como que pues obviamente lo he hecho con mucho amor y con cada célula de mi cuerpo, pero es muy claro cómo realmente o cuál es la diferencia cuando tú estás jugando tu deporte. Ujú. O sea, cuando tú realmente estás jugando tu deporte. Y uno muchas veces cae en muchas trampas de dejarse engañar o de sacar por un montón de cosas y como que empezar a jugar tres deportes o a dejar mi deporte y empezar como por cumplir socialmente o porque este me pagan más o porque aquí puedo ser más exitoso y es un engaño gigante porque nada promete más éxito y más abundancia que tú ser muy bueno y amar mucho hacer eso. Y eso lo evité muchos años. O sea, muchos años me perdí como de eso, de filosofar, de ver el cerebro miles de años hacia atrás y de buscar soluciones desde ahí. Entonces, Neo fue un camino muy lindo de haberme metido en muchas cosas. Yo creo que emprender también exige eso. Le toca a uno ser desde el mensajero, el host, Mm. el comercial, el todo al mismo tiempo. Pero yo tenía todavía esa esencia acá. Y yo tomo la decisión de conocer los primeros 1000 usuarios. Yo creo que eso fue un gran paso en mi vida, un gran punto de quiebre. Y es cuando también en ese momento tenía un rol comercial en Neo. Entonces yo dije, yo voy a aprovechar la oportunidad que soy el comercial, el que vendo el cuento, para recibir los primeros 1000 clientes. Yo me ponía esa meta. Yo me tomé un café con más de 1000 personas, de la diversidad que ya les conté, desde Ujú. youtubers hasta ejecutivos, jubilados, o sea, acá llegan pilotos, médicos, o sea, es una locura. Y ahí fue que yo empecé a volverme a reconectar con mi deporte y a anotar un montón de información, pues y empezar a ver eso como un laboratorio de personas increíble. Y en ese camino de escuchar a más de 1000 personas, 1000 sueños, 1000 objetivos, 1000 historias, me di cuenta de algo muy importante que a mí me amenazó mucho, y ahorita vamos a hablar de las amenazas, fue darme cuenta que todas esas personas que conocí, muy pocas, tenían la capacidad de llevar sus asuntos hasta las últimas consecuencias. Como que yo me enamoraba también de los sueños de las personas. Desde la niña que me decía, Sebas, voy a montar una fábrica, pues voy a montar un emprendimiento de galletas y de brownies, o hasta el ejecutivo que me decía, Sebas, la meta de este año de este equipo es tanto, o el que me decía, mi meta es conocer Bali y ser independiente económicamente para viajar por todo el mundo, o sea, de toda la La raza de gama. sueños que hayan, pero yo me enamoraba de eso, con la gente, imagínense. Y yo podía tener la oportunidad de a los 2 meses, 3 meses, un año, preguntarle a las personas como, hey, Camila, ¿qué pasó con tu fábrica de brownies? Juan, ¿qué pasó con las metas de este año? Vean, la tasa de mortalidad de los sueños, de los objetivos, era altísima. O sea, la gente bloqueada, me decían, Sebas, no, al final tuve que aceptar esta otra propuesta porque no esto, o bueno, como que si yo pudiera describir lo que encontré, es que la mayoría de las personas están comandadas por el día a día. Es como que sueñan con cosas muy lindas, tienen inspiraciones muy bonitas, pero como que realmente se les va el día a día apagando incendios. Se los comen como las urgencias del día a día. Entonces son personas que somos la mayoría,
como que no, nos la pasamos tratando de mantener el bote a flote, reaccionando ante las cositas del día a día, pero mis grandes sueños y mis grandes inspiraciones como que se postergan. Entonces uno termina el año y uno siente que hizo un montón de cosas, uno dice, "Pucha, qué boleo de año", pero cuando va y hace un inventario de sueños, pues No cumplió No, no ninguno. fue no le, tanto, sí, sí. no le entregó energía y tiempo casi ninguno, pero hizo un montón de cosas. Imagínense, esa tremenda lógica tan tesa, porque es muy pesada, y que en ese momento me llevó a acudir a encuestas y estudios que hicieron en diferentes partes del mundo, donde les preguntaban a personas próximas a fallecer, como, ¿usted qué cambiaría si pudiera devolver el tiempo? Si tuviera la posibilidad de ir hacia atrás o escribir una carta a su yo del pasado, todas orientadas como a lo mismo, ¿qué haría distinto? ¿Qué cambiaría? Usted hoy que está próximo a fallecer, ¿qué cambiaría? Vean, la gran mayoría de respuestas están asociadas a sueños incumplidos. O sea, personas que dicen, hubiera vivido la vida que yo soñaba y no la vida de otros, le hubiera dado más tiempo a mis sueños, no hubiera tenido... O sea, descubriendo de mi parte que la mayoría de las personas fallecen bajo esta lógica, Sí. donde mis sueños se aplazan. Y hice un montón de cosas, mantuve el bote a flote, uno avanza porque uno avanza, pero no son mis grandes potenciales. Entonces, en ese momento yo me asusto mucho porque imagínense crear una cosa tan linda con mis socios y Neo al final es una plataforma de evolución. Esto es para que las personas cumplan sus sueños, sea cual sea, sea el contexto que sea, en una empresa, en un emprendimiento, pero esto es una máquina de evolución. Yo creo que Neo tiene la capacidad de sacar lo mejor de las personas, pero ver que había un bloqueo tan grande, pero me enamoré de las historias o de las personas que eran distintas. De esos 1000 eran muy pocos, contaditos con las manos, o sea, muy contaditos con las manos, que eran distintos, eran manifestadores, eran materializadores de ideas. Eso que me contaban, eran capaces de llevarlo hasta las últimas consecuencias. Con flexibilidad, o sea, no quiere decir como rigidez, en algunos se veía de pronto algún también como, pero también como que yo valoré algo en eso, es como que, hey, Ellos lo están logrando, hay otras miles de personas que no, y además es doloroso porque, digamos, o sea, te entendemos como con lo que estás contando porque lo hemos vivido un montón de veces, como de Sí, vayamos llegar. apagando las cosas que van saliendo y ya, o sea, como que uno mantenerse a flote y mire a ver en los tiempos libres o en como en otros El espacios tiempo que cómo quede, logra como como llegar meterle a esos al sueños. final del día, lo que dijiste, como llegar al final del día, como después de hacer muchísimas cosas, pero nada de lo que de verdad uno quiere hacer y mamado, porque ya uno ya llega sin energía para nada. atendiendo mucho lo urgente y nada de lo importante. Entonces, veo que hay gente distinta, muy pocos, muy escasos, pero distintos. Y empiezo ahí sí no a tomarme un café, sino 4, 5, 6 cafés con ellos, para entrar como en la intimidad de sus mentes y entender qué hacen distinto. En ese momento encuentro un patrón, o sea, me doy cuenta que sí hay una variación en su pensamiento y decido contrastarlo contra personajes históricos. Yo dije, hey, ¿será que esto que yo encontré a nivel local se repite en Alejandro Magno, Nikola Tesla, la Madre Teresa de Calcuta, Michael Jordan? O sea, no solamente cogí empresarios, sino conquistadores, científicos, científicas, deportistas, músicos, y me encontré leyendo sus biografías y autobiografías el mismo patrón que me encontré a nivel local. Yo en ese momento decidí escribir, lo primero que se me ocurrió fue escribir un artículo de lo que yo había encontrado y lo tiré en la comunidad de Neo. Y eso empezó a resonar, la gente me decía, Sebas, ¿qué es eso que escribiste? Describe mucho por lo que he pasado, como que empezó a vibrar, a fluir y fue animando una investigación que lleva ya más de 4 o 5 años, Un montón. ¿sí? En lo que digamos que hoy es OPMO. Entonces, si yo pudiera como resumir lo que yo encontré, cuál es ese factor diferenciador y la posibilidad de verdad cumplir mis sueños y mis grandes objetivos, es un tema muy difícil de decir, porque el primer, la primera correlación que yo encontré
fueron las obsesiones. ¿Por qué digo que es difícil de decir? Porque las obsesiones son consideradas una patología mental, Claro. ¿cierto? Tú como psicóloga lo sabes, una obsesión es una enfermedad mental, ¿cierto? Algo que se debe tratar de una manera. Exactamente. Entonces yo me llevé como varios sustos en esta investigación. El primer susto fue haberme dado darme cuenta de ese bloqueo generalizado. El segundo susto de la investigación fue entender que tenemos un sabotaje milenario, ¿cierto? Y el último fue darme cuenta que quienes superan eso están enfermos mentalmente. O sea, que quienes trabajan por sus sueños es porque tienen como una enfermedad mental. Entonces, obviamente, yo no dejé eso ahí. Claro. Yo investigué y como que empecé a coger las obsesiones y entenderlas. Y me di cuenta de algo mágico. Digamos que la explicación de por qué nuestros cerebros postergan nuestros grandes sueños y las cosas importantes está en que la historia evolutiva nos diseñó a los seres vivos en general como seres muy reactivos. Desde que se formaron las primeras especies vivas, las primeras formas de vida, la biología y la vida se inventó una estrategia muy eficiente de gestión de la vida, y es como que hagamos que estos organismos sean muy sensibles a lo que les puede hacer daño, a las amenazas, y que según esa señal utilicen la energía disponible para huir, pelear, Sí. o sea, pero se vuelve indispensable notar rápidamente lo que me puede hacer daño. Entonces ustedes ven la capacidad de ver, la capacidad de escuchar, la capacidad de correr, la capacidad de oler, todo se fue agudizando en la medida en que nos volvíamos más diestros a la hora de notar rápidamente un depredador, escuchar algo que... Y esas amenazas se volvieron la señal de arranque de los organismos. Es como que, hey, cuando veas algo amenazante, es el momento de utilizar tus recursos, porque además los recursos, que es la energía, no está garantizada. Tú hoy te alimentaste, tú no sabes si mañana vas a tener la misma suerte de alimentarte. Entonces imagínate tú no tener un comando rígido para utilizar esa energía. O sea, Sí, solamente se dispara cuando de verdad hay una amenaza. es tan escasa, es tan indispensable que nuestros cerebros primitivos, que es el cerebro reptiliano, que es el gran protagonista de esta primera parte de la historia, aprendió, yo lo llamo el viejito comandante de la energía. Todos tenemos un cerebro reptiliano que aquí en la parte anterior, ¿cierto? Aquí abajo atrás, y es el cerebro más antiguo. Yo lo llamo el viejito por eso, por su antigüedad, pero comandante de la energía porque por su antigüedad fue el que tuvo la tarea de administrar ese recurso. Entonces este comandante de energía que todos tenemos aprendió a utilizar la energía en un momento de amenaza, pero ojo a esto, si yo no estoy amenazado, lo más inteligente es reposar. Sí. Guarda. Entrar en ahorro energético, porque imagínense yo deliberadamente gastar energía y más tarde llegue un depredador y yo sin energía, eso es la muerte. Claro. Entonces ojo a esa primera clave, yo utilizo la energía en un momento de amenaza, pero si no está la señal de la amenaza, lo más inteligente es parcharme, no utilizar demasiada energía, como low down. Entonces, ¿qué pasa? Si bien es un recurso muy interesante, si ustedes lo multiplican por miles de años de evolución, termina volviéndose un gran comando milenario, donde hoy en día nuestros reptilianos siguen siendo los administradores de la energía. O sea, todos tenemos un abuelito aquí atrás, súper achapado a la antigua, que es el que administra los recursos energéticos, el que determina hacia dónde nos entrega energía y hacia dónde no. Y resulta que él aprendió por excelencia que la amenaza es su señal. Eso hace que nosotros hoy sigamos siendo muy dependientes a las amenazas, muy dependientes a las amenazas. Que sean las amenazas las que comanden nuestras vidas. Y mucha gente cuando escucha esto dice, pero o sea, yo no lo veo. Y yo empecé como a entrar en detalles y a entender que realmente si cada uno de los que está escuchando esto piensa qué es lo que lo comanda en su día a día, Sí, siempre total. va a estar la amenaza. Perdóname, te interrumpo. Por ejemplo, tú ahorita hablando de todo este tema, yo pensaba en nosotros, en Chía. En ese momento, a pesar de que estábamos como, digamos, como sin alguna urgencia ni nada, como que
¿Cómo nos recuerdo en ese momento? Como sin ninguna urgencia, y al no estar con ninguna urgencia, nos sentíamos como también, como en neutro, En reposo en total. Pero reposo saben que total, o yo le puse sea, un nombre a ese estado, el estado de agüevamiento. así tal cual, o Sí. sea, reagüevados en ese momento. Es eso, sí. O Sí, sea, y no fue hasta que llegó como otra cosa que fue como, salgan de allá, cambien de una lugar, presión háganle Ajá. la que todo. los movió. Sí. Ajá. Y lastimosamente uno espera como hasta esas cosas externas que lo despierten, que lo muevan Así Ujú. es. para empezar a hacer otras O cosas. sea, es tan explícito que yo le puse un nombre. Yo a eso lo llamé el estado de agüevamiento. Y es cuando me quedo sin amenazas, entro como en un estado de Confort. adormecimiento. Correcto. Claro. Ahora, ¿cuál es el tema detrás de esto? Acá hay muchos análisis, pero les voy a dar uno muy importante y es que si bien es una lógica que nos mantiene a flote, miren que si ustedes miran su vida hacia atrás, dicen, uff, o sea, yo he avanzado, es una lógica que no tiene en cuenta mis sueños. O sea, mis sueños quedan por fuera de toda esta matriz. ¿Por qué? Porque nuestros sueños son parte de un cerebro muy nuevo, o en otras palabras, nosotros aprendimos a soñar como especie hace muy poquito tiempo en términos evolutivos. Es un cerebro que se llama el cerebro prefrontal, que hace parte del neocórtex, imagínense, o sea, nueva corteza, que apareció luego en miles de años de evolución. Y resulta que ese prefrontal, que lo tenemos aquí, que además está distanciado miles de años del reptiliano, es el que aprende a proyectar, el que tiene la capacidad de crear ficciones, de soñar, de hablar en un tiempo-espacio que no es este, sino de decir qué quiero a 5 años, qué quiero a 10 años. O sea, nuestros sueños son producciones prefrontales. Pero están tan distanciados evolutivamente que son tecnologías totalmente distintas. Si este es el viejito comandante de la energía, este es el niño de la casa. Es el niño del cerebro porque acaba de llegar y porque tiene esas características de niño. Como sin tanta Sueña, regla. sueña bonito, no tiene límites, no, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Nuestros sueños son altamente demandantes de energía. ¿Cuánta energía necesitan ustedes para cumplir un sueño bien potente? O sea, la que uno tiene y más. Pero cuando mi niño interno, este prefrontal, figurativamente, va hasta atrás a donde el abuelito, que es el administrador de los recursos, y le pide energía como que, hey, dame energía para este gran sueño, ¿ustedes qué creen que le responde el reptiliano? No, o sea, No, no tenemos se que la puede sobrevivir, no gastar. se la puede gastar. Claro. Le dice, yo llevo miles de años sobreviviendo a tribus, depredadores, te tengo vivo a vos y a miles de especies. Ahora me vas a hablar de una cosa que yo no soy capaz de ver, porque el reptiliano no es... Acuérdense que son tecnologías distintas. O sea, una cosa que no existe y que fuera de eso necesitas todos los recursos. Eso es la muerte. Y nuestro reptiliano, nuestro comandante de la energía, normalmente le niega la energía a nuestros grandes sueños porque no lo amenazan. Nuestros sueños no son amenazantes. Son muy inspiradores, pero no despiertan las amenazas. Entonces eso hace que algunas cosas me inspiren, porque todos soñamos, todos tenemos ese niño aquí soñando, pero esas cosas que son muy inspiradoras no son amenazantes. Entonces, ¿hacia dónde se va mi energía? Hacia lo que me amenaza en el día a día. Y esa es la explicación por qué las personas se mueren sin cumplir sus sueños. Es como si la historia evolutiva nos haya diseñado como botes a vela. Si ustedes saben cómo es un botecito a vela, tiene un mecanismo que es una velita que necesita de un viento externo, necesita de un estímulo externo para poder moverse, que son las amenazas. Entre más dura sea el viento, entre más dura sea la amenaza, como lo que les pasó a ustedes con el tema de Chía, más ese botecito se mueve. Pero si yo no tengo esos vientos, si mi vida por un periodo de tiempo se queda sin vientos y tormentas, ese botecito se queda en aguas mansas, tal vez comandado por los vientecitos del día a día, que son las amenacitas del día a día, la urgencia, el cliente urgente, el jefe, la deuda, sí o qué. Entonces ese es el estado de agotamiento. Entonces ahí es donde yo descubro que las amenazas son las grandes activadores de los organismos. Perdón. O sea,
impresionante escucharte, ¿verdad? Como que tú, no sé, como que siento, se me aguaron los ojos y todo. Siento como si le ayudaras a aprender a uno como una chispita interna, de verdad, fue increíble. Lo quería decir antes de llorar. Ya, perdón, sigue. Qué lindo, gracias por No, sentir la gracias a ti información así. por compartirlo, en serio, está... Es, es muy chévere empezar a ser consciente. Es como, no sé, tal vez lo que hablábamos ahora con Borja también, como de que uno va a terapia por tener mejor salud mental, o aprende cosas o lee libros. Pero este tipo de cosas no es como la aprendí y ya la hice, sino que sí de verdad hace algo dentro de uno. O sea, genera cosas que son inconscientes. Wow. De pronto no es, Dani no puede definir la razón exacta por la que lloró, pero sí la siente. Sí, sí conocer todas estas cosas desbloquea muchas cosas internas que no son como fáciles de escribir en un párrafo. Qué lindo, gracias. No, a ti de Y verdad. que lo sigo construyendo y bueno. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un problema muy grande porque entonces necesitamos de las amenazas para poder movernos, pero obviamente pues son no deseadas. Pues yo no quiero que mi vida, cada cuánto necesito que me dé cáncer, que me Sí. quiebre, que se muera un ser querido, Ujú. tener una ruptura amorosa, tener un jefe encima para yo poder mover mi vida. Entonces en ese momento yo aprendo que hay una trampa a la norma. Cuando yo estudio a Magno, Tesla, Jordan, Ronaldo, todos estos personajes históricos y pocas personas a nivel local, me doy cuenta de que ellos tienen como una interacción en sus cerebros distinta. Y es como si sus niños internos fueran capaces de ir a la habitación del abuelito, ir hasta atrás y decirle, hey, esta inspiración no solamente es algo lindo, no es solamente una inspiración, esto es una urgencia. Son capaces de traducir sus sueños al idioma de la selva. Son capaces de negociar con su abuelito interno y hacerle creer que una cosa que no existe es un león. Sienten sus sueños como un león y negocian la energía. En ese momento yo digo, wow, o sea, ¿cómo hacen para sentir sus sueños de esa manera? Y ahí es donde entro en ese juego de inspiraciones amenazas. De nuevo, la mayoría de nosotros las separamos. Unas cosas me inspiran y otras cosas me amenazan. Lo que me inspira es muy inspirador, pero cero amenazante. Y lo que me amenaza es muy amenazante, pero cero inspirador. Estas personas juntaban esos estados. Hacían que sus grandes inspiraciones al mismo tiempo fueran sus grandes urgencias, amenazas. Y sus grandes amenazas al mismo tiempo son sus grandes inspiraciones. O sea, imagínense ustedes levantarse mañana sintiendo que lo que más los amenaza, puta, usted abre los ojos y su mayor amenaza del día son sus más lindos sueños. Así se levantaban muchas de las personas que conocí. Entonces, yo ahí fue que dije, wow, ¿cómo crean ese estado? Y ahí fue donde yo empiezo a oler algo. Pero perdón, tú de alguna manera ya lo tenías, o sea, ya habían creado Newo. O sea, Pero caíamos en ok, agüevamientos. Sí, pero como que todavía no estaba ese entrenamiento. yo les confieso que yo no veía eso en mí. Yo me sentía bloqueado. De ahí venía también quizás Ese era esa el dolor búsqueda. también como para empezar a buscar y a buscar. O sea, es que oigan, esto es muy sutil, esto es muy frágil. Yo puedo entrar en estos estados un periodo de mi tiempo, de mi vida, y puedo agüevarme otro periodo de tiempo. O sea, esto hay que cuidarlo, esto hay que preguntárselo, esto hay que estar, hey, hoy mis amenazas son mis inspiraciones, o las tengo separadas. Sí. O sea, esto es una filosofía para toda la vida, y es estarse preguntando por siempre ir al estado de emoción, que ya van a entender por qué le puse un nombre a este estado, y es el estado de emoción. El estado de emoción es cuando tú eres capaz de estar inspirado y amenazado al mismo tiempo a tu favor. ¿Cómo, cómo tú, digamos, como en ese proceso de investigar y de todo eso, cómo lo empiezas a aplicar en ti? O sea, digamos, ¿fue primero vivirlo antes que... Fue entenderlo, primero, verlo, y luego que lo vi, empecé a mirar para atrás en retrospectiva.
claro, cuando yo ya entendí este juego entre inspiraciones y amenazas y vi mi vida hacia atrás, me di cuenta que en los momentos de mayor proacción, en los momentos donde más cosas grandes hice o cosas más importantes sucedieron, fueron momentos donde se juntaron inspiraciones y amenazas. Ok. Ok. O sea, esto es una cosa que le empieza a explicar a uno la vida cuando la mira hacia atrás. Sí. Mira que Dani seguramente hiló un montón de cosas y la gente cuando escucha esa información dice, Sebas, estás poniendo en palabras casi que lo que me ha comandado y los momentos más importantes de mi vida. Digamos que cómo también lo empecé a vivir. Y acá es donde hilo un poquito el concepto, porque hablé de obsesiones. Y ahí es donde yo, cuando encuentro este juego en estas personas que son capaces de combinar inspiración y amenaza, me empiezo a oler a obsesión. Y si se dan cuenta, las obsesiones siempre han estado cerca a las personas altamente exitosas. Ya les conté que esto no me olía tan bien porque es una patología, pero yo empiezo a decir, bueno, ¿por qué las obsesiones están tan cerca de este estado? ¿Qué tienen las obsesiones que están jugando un rol acá? Vean esto tan increíble. Resulta que las obsesiones son un fenómeno, son una idea fija o recurrente, idea que es capaz de perturbarte anímicamente. Las obsesiones son una distorsión de la realidad que es capaz de hacer que una idea que no existe se sienta tan real que llegue al punto de amenazarte y que negocie la energía generando una compulsión. Por eso se llama trastorno obsesivo compulsivo. Una compulsión es una necesidad de actuar, esa energía pura a la acción. Si yo toco esta superficie y yo siento que las bacterias que acabo de tocar son suficientes para matarme, eso es una idea que yo me estoy contando, ¿no? O sea, ¿producción de quién? Del niño. Sí. Pero que yo creo tanto en eso que va hasta atrás, coge al viejito y lo convence de que esa idea es un león y me entrega una compulsión. Lavarme las manos, lavarme las manos, lavarme las manos. Estos personajes históricos sentían el mismo fenómeno, no hacia ideas disfuncionales, sino hacia sus grandes sueños. Sus sueños, que son de la misma naturaleza. O sea, es tan ficticio yo decir que estas bacterias me van a matar, a que yo quiero cumplir un gran sueño, que yo quiero que Humanos en Contexto llegue a lo que ustedes lo quieran llevar. Es de la misma naturaleza, son proyecciones, son ideas. Pero estas personas hacen que esas ideas se sientan tan reales que sienten compulsiones hacia sus sueños. Ellos no querían hacer lo que querían hacer, ellos tenían que hacerlo. Tenían que hacerlo. Y ojo que esto es un cuchillo de doble filo. O sea, acá estamos explicando el cerebro y este fenómeno, pero no necesariamente equilibrio y felicidad. Que yo tuve que aprender a luego pensar en este estado. Entonces, ¿qué pasa? Para hilar y dar este paso conceptual, yo veo que las obsesiones son el lenguaje, uno de los lenguajes en el que el niño es capaz de comunicarse con el viejito. Ok. Entonces yo empiezo a buscar quién me ha puesto nombre a este tipo de obsesiones positivas, porque no es lo mismo estar obsesionado con nunca pisar una línea en el piso y pensar que pisar una línea en el piso me va a hacer daño, a crear el mejor computador del mundo, Steve Jobs, o ser el mejor jugador del planeta, Cristiano Ronaldo. Pero fenomenológicamente es el mismo fenómeno. El mismo funcionamiento. Los tres tienen una idea que está negociando toda tu energía. Entonces yo dije, no, no son obsesiones. Busqué términos en inglés, en español. ¿Quién le había puesto nombre a este tipo de obsesiones como funcionales? No encontré nada y decido acuñar un término y es obsesiones moldeadas. De ahí viene el término OPMO, que viene de obsesión moldeada. Para mí estas personas no están obsesionadas, sino que están opmocionadas. O sea, tienen una obsesión moldeada a su favor. Entonces, en ese momento, yo empiezo a entrar dentro de la lógica de las obsesiones para ver si yo era capaz de... bueno, en otras palabras, escoger ese botecito a vela que está ahí en esa lógica de esperar a que ventee, pero también qué susto la tormenta, pero no me muevo, entonces si no ventea me agüevo, la necesidad de vientos externos a un motor. El estado de opmoción es ponerle a ese bote un motor.
donde la fuerza es intrínseca, donde yo no tengo que esperar a que mi vida se venga abajo, yo no tengo que esperar la crisis económica, la ruptura, la enfermedad, la frustración absoluta, sino que yo reemplazo ese viento externo por un viento interno, por un motor, donde yo me dirijo. Es más, inclusive en las aguas mansas, más avanzo. Un bote a motor, ¿en cuándo puede avanzar más? ¿En una tormenta o en unas aguas mansas? No, claro, en unas aguas mansas. Entonces, imagínense como unos en aguas mansas se agüevan, y en cambio otros que logran tener un motor interno, antes, en los buenos momentos, son donde más Sí. van y rompen y luchan, pelean por sus sueños. Entonces acá fue donde descubrí este motor llamado Opmoción, y donde yo empiezo a interactuar con este fenómeno y empiezo a investigar, probar, tratar de instalarlo en las personas, enseñarles a las personas a emocionarse. Que si bien estoy hablando de cosas muy técnicas, yo lo quiero desmenuzar y lo quiero simplificar, y es que al final quítenle obsesión, o sea, al final el gran descubrimiento de esto, el estado de emoción, es la unión entre inspiraciones y amenazas. O sea, el descubrimiento es el estado en el que tu mente es capaz de aliar, de que tu niño se coja de la mano del viejito y trabajen juntos. Es tu naturaleza más antigua trabajando con tu naturaleza más nueva. El error o lo que nos enreda es cuando están cada uno para un lado. Sí. Cuando mis inspiraciones son muy lindas en el mapa de sueños, pero a mí mis amenazas son otras. Oigan, se le va a uno la vida. Se le va a uno la vida en esa lógica. Entonces es una urgencia enseñarle a las personas a hacer que sus inspiraciones y amenazas siempre vayan juntas. Entonces yo les quiero poner un ejemplo, porque muchas personas me dicen, pero o sea, listo, inspiraciones y amenazas juntas, pero ¿cómo? Pues dame un ejemplo de cómo esto se vive, y se los voy a dar. Un momento muy emocionante en el que nosotros sentimos eso es cuando las personas tienen un hijo. No tenemos hijos acá, ¿cierto? No. Pero somos hijos y ya solo por eso estamos como en la dinámica. Cuando alguien tiene un hijo, me ha dicho Sebas, es el momento más inspirador de mi vida. O sea, imagínense qué más inspirador que ver que alguien salió de ti. O sea, me dicen, es un momento muy inspirador, pero también me dicen, también es un momento muy amenazante. Claro, es como este niño depende completamente de O mí. sea, por primera vez en tu vida ves a alguien que depende 400% de ti. Tener un hijo es algo que te inspira y te amenaza profundamente. Te emociona. Entonces eso cambia tu dinámica cerebral. Entonces ese cuento de que un niño viene con un pan debajo del brazo no es tan mentira. Y no es porque venga con un pan debajo del brazo literalmente. Viene sino, con el motor. Claro, porque Claro. por tal vez primera vez en tu vida apareció la inspiración y la amenaza juntas. Entonces, por tal vez primera vez en tu vida tienes al niño y al viejito diciendo, parcero, nos tocó juntarnos porque... Entonces tú empiezas a ver tu vida distinta, y por eso que se empiezan a dar oportunidades laborales, a la gente la ascienden de un momento a otro. Por eso es el cuento mágico de tener un hijo, como que se empieza a dar todo laboralmente. Pero no es porque pase algo mágico, puede que sí, pero desde Chinco, desde Sebas, la explicación es, cambió tu dinámica cerebral. O sea, apareció algo que está negociando toda la energía altamente canalizada. Entonces imagínense sentir lo que uno siente por un niño, por un hijo, por un proyecto, Claro. por ti mismo, por ser capaz de evocar este motor en ti para cumplir tus grandes sueños. Así se siente el estado de emoción. Impresionante. Está increíble. Tiene todo el Y- sentido. Además, dale. No, iba a decir que igual ahí me entra, pues como que aclaro mucho más lo que estábamos hablando ahorita antes de comenzar, y también me entra la pregunta porque ya sé que eso es pues como en lo que estás trabajando ahorita, y es que igual se necesita un control, o sea, como que se necesita un regulador para que no vaya el barco como... Y puede pasar. Y aquí vamos a la segunda parte del concepto, que es muy increíble, y es, yo me di cuenta que el estado de emoción era un cuchillo de doble filo, porque no necesariamente te lleva a una vida feliz y tranquila. O sea, funciona, es un tema técnico, vas a tener mucha energía muy canalizada, pero te puede alterar, te puede alterar. ¿Por qué? Porque
voy a decirlo con un ejemplo, Steve Jobs. Steve Jobs era un personaje obmocionado, o sea, él tenía una inspiración que era crear el mejor computador del mundo y al mismo tiempo la vivía como una urgencia personal, la vivía como una amenaza. Eso lo volvió una máquina, pero al mismo tiempo era alguien que pasaba por encima de los demás, que sentía que nunca llegaba, que emocionalmente se alteró y digamos que eso me llevó a pensar como, hey, ¿cómo vas a emocionar a las personas garantizando de que no solamente estén negociando un montón de energía y por fin priorizando sus sueños, pero sino que además lo puedan hacer de una manera equilibrada y tranquila y no terminen con un cáncer, pues, o con, ¿cierto? O con una ansiedad? Sí. Y descubrí que el estado de emoción casi que lo más común es que altere. O sea, no es como que puede que el estado de emoción te altere, no. Es altamente probable que en un estado de estos o sea, de nuevo, el hijo. Yo tengo el hijo, me emocioné, inspiración más amenaza, pero puede que yo transite eso, o sea, De una manera con disfuncional. ansiedad, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento empecé a estudiar a los emocionados alterados y a los emocionados sanos. Miren que esto es como el zoom, del zoom, del Ujú. zoom, como doble clic así en todo. Y me di cuenta que lo que tenían en común los emocionados alterados, o sea, los que tenían inspiraciones y amenazas juntas, pero que se alteraban en su vida, era algo que llamé la enfermedad del Ferrari. Y decidí no emocionar a nadie que tuviera la enfermedad del Ferrari. Y la verdad es que todos tenemos la enfermedad del Ferrari. O sea, ¿Qué es? la enfermedad del Ferrari es que cuando empecé a analizar sus inspiraciones y amenazas, sus emociones, me di cuenta que lo que tenían en común estos alterados era que sus inspiraciones eran asuntos o resultados externos a sí mismos, ¿cierto? ¿Cómo nos enseñaron a soñar a nosotros? Con resultados, con una casa hermosa, con una Sí. familia hermosa, con un doctorado, una Ujú. maestría, con un estatus económico. O sea, ¿cómo soñamos? Con resultados externos. Cuando tú te emocionas, si tú eres capaz de esas inspiraciones volverlas amenazantes y que todo esto funcione, pero si tu inspiración es un elemento externo, te vas a alterar. Y yo decidí no emocionar a nadie hacia eso. ¿Por qué? Y por eso le puse la enfermedad del Ferrari, siendo el Ferrari como lo más caricaturesco Ujú. de lo externo. Cuando tú tienes la enfermedad del Ferrari pasan tres cosas muy complicadas. O sea, cuando tú sueñas con resultados externos. La primera, empieza a haber una brecha entre tu estado actual y tu estado ideal. O sea, como que, y entre más ambicioso sea tu sueño, que debe ser ambicioso, ojalá, pues no tiene nada de malo, pues más es esa brecha. Más es la diferencia entre tu realidad actual y tu realidad, ¿cierto? Esa brecha normalmente genera mucha frustración y mucha ansiedad. O sea, cuando tú te comparas a hoy y a donde quieres llegar constantemente, es como, pues, me falta demasiado, Ajá. ¿cierto? Me falta demasiado. Segundo problema, la enfermedad del Ferrari. Te vuelves muy vulnerable ante tu sueño, porque estamos en un mundo muy dinámico donde las cosas pueden cambiar. Entonces, si tú soñabas con esa maestría en Barcelona y por algún motivo te negaron la ida, te O negaron llegó el pandemia. cupo, o llegó pandemia y cerraron el mundo, o soñabas con ese puestazo en tu compañía y ese puestazo lo ocupó otra persona, o sea, te vuelves nada, o sea, como que tú Ujú. pierdes tu valor personal. Entonces, estamos en un mundo donde las cosas son dinámicas, donde las cosas varían, y si yo estoy muy externalizado y mi sueño se mueve, yo que caigo en un vacío y Ujú. en un sinsentido. Ujú. Y el tercer problema de la enfermedad del Ferrari es que, miren esto tan increíble, si aún llegas, o sea, si a un estado de emoción te lleva a manifestar esa realidad, está demostrado que también caes en depresiones. Y hay un artista muy famoso en Colombia que le preguntaron en una entrevista como, ¿cuál fue tu motivador durante gran parte de tu carrera? ¿Qué fue lo que más te motivaba durante gran parte de tu carrera? Y él decía, llegar al día en que yo pudiera ver $1.000.000 en mi cuenta de ahorros. Ujú. O sea, él decía y confesó que lo que más lo motivaba al principio era llegar a abrir su cuenta de ahorros y ver $1.000.000. Él dice que el día que vio $1.000.000 en su cuenta de ahorro cayó en depresión.
¿Por qué? Porque cuando tú estás muy externalizado y tú sueñas con eso externo, el día que llega, primero tú estás idealizando mucho ese resultado. Y segundo, si lo llegas a manifestar, si te paras ahí, te quedas en un vacío. Bueno, ¿y ahora quién soy yo? Esto por lo que me conduje muchos años, no es, primero que todo, no es lo que yo pensaba. Y segundo, entonces ya de qué me pego. Y yo aquí en Nevo he hablado con muchos ejecutivos que me decían, Sebas, yo en esta empresa entré, pues en la X o Y, grandes empresas, entré como practicante. Y yo desde que entré, yo soñaba con esta vicepresidencia, con esta presidencia. 25 años soñando con ocupar ese puesto. Fui escalando y mi gran motivación, lo que más me dirigía, me conducía, era poder llegar a ese puesto. El día que me senté en esa silla, caí en depresión. Imagínense ustedes 25 años soñando con un puesto, con una realidad. Sí. Y llegar ahí y entonces... O quedarse sin mar. Totalmente. Entonces yo dije, Dios mío, yo no puedo emocionar a alguien que tenga la enfermedad del Ferrari. Porque es peligroso, o sea, se lo puede comer, va a funcionar, o sea, va a salir como un cohete, pero puede que esa brecha lo mantenga en una ansiedad constante, puede que si su sueño se altera, esa persona se desequilibra, o peor aún, si lo logra, o sea, si su emoción lo lleva hasta allá, puede caer en el peligro de quedarse sin propósitos y quedarse en un vacío. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo sanar la enfermedad del Ferrari? ¿Cómo soñar de una manera sana y cómo emocionar de una manera que respete tu equilibrio y tu felicidad? Y ahí fue que entré en los emocionados sanos, que eran muy poquitos. O sea, por ejemplo, si Steve Jobs es un referente de un emocionado alterado, uno de los referentes para mí de emocionado sano es Marco Aurelio. Okay. Marco Aurelio, que fue un gran emperador de Roma, fue una persona potentísima, con unas emociones. De hecho, fue de los que sostuvo una de las Romas más grandes, tal vez la más, pero también una persona que por sus escritos, por todo lo que hizo, se veía que se preguntaba por sí mismo, y un tema impresionante de equilibrio también. De hecho, es uno de los grandes exponentes del estoicismo, que es una filosofía que hoy está creciendo a pasos agigantados, y que es muy loco pensar que un emperador de Roma sea uno de los grandes exponentes de una filosofía de esas. Claro. Esas filosofías eran de filósofos de calle, pues, o no de un emperador. Y imagínense el poder que tenía y al mismo tiempo esa noción de equilibrio. Entonces, cuando estudié a los emocionados sanos, como qué tienen en común y cómo se emocionaban, descubrí algo hermoso, y es que ellos obviamente sueñan con cosas externas. Ellos sueñan con el Ferrari, con el $1.000.000, con la Roma gigante, pero no se quedan ahí. Son capaces de dar como un paso adicional, y es como que hacerse una pregunta que lo cambia todo, y es, ¿en quién me tengo que convertir yo? ¿Cuál es la versión de mí que es capaz de hacer eso? ¿Cuál es la versión de mí que me habilita para tener una Roma gigante? ¿Cuál es el Marco Aurelio en el que yo me tengo que convertir para ser capaz de conquistar el mundo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, detrás de cualquier sueño siempre hay una versión de mí mismo. La versión de mí que es capaz de manifestar esa realidad. Cuando yo me enfoco ahí, cambia todo. Porque en otras palabras, estas personas se perseguían a sí mismos constantemente. Su obsesión era cuál es mi próxima mejor versión. Se perseguían a sí mismos. Cuando tú te enfocas toda esa fuerza y tu mayor inspiración es una versión de ti, y créanme que así es, o sea, cojan cualquier inspiración externa, siempre hay una versión de ti. Si tú quieres cumplir algo, lograr algo, a ti te toca convertirte en la persona que es capaz de hacerlo. O sea, es que no hay atajos. Es más, cuando, digamos, ahorita que hablábamos de las rupturas o de las pérdidas o de las quiebras o de lo que sea, esa pérdida de lo que sea te quita una identidad que ya traías, y digamos, como lo que nos contabas ahorita, desde el miedo igual hay que crear otra identidad como sea. Ajá. Mira que tú realmente estás creando una nueva versión de ti mismo constantemente. Pero si tú desde de entrada lo enfocas y lo entiendes, ya empiezas a soñar contigo. Empiezas a coger todos tus sueños y empiezas a traducirlos a una versión de ti.
ahí vale la pena emocionarse. O sea, yo solo emociono o les recomiendo a las personas que se emocionen cuando es hacia una versión de ustedes mismos. Y ojo, y el Ferrari está que nota tener un Ferrari. ¿Cómo es la versión de ti que es capaz de tener un Ferrari? ¿De quién se rodea? ¿Qué tipo de información consume la versión de ti que es capaz de ser un importante investigador? ¿Cierto? ¿Cuál es su círculo social? ¿Cómo se viste? ¿Cómo es un lunes? ¿Cómo es un martes? ¿Cuáles son sus sís? ¿Cuáles son sus nos? Cuando tú buscas eso, que yo lo llamé el yo superior para mí es tu próxima gran versión, es como tu próxima mejor versión, porque es un yo superior, ¿cierto? Sana la enfermedad del Ferrari. Sana la brecha, recuerden la brecha de entre mi estado actual y mi estado ideal, porque tu yo superior te permite hacerle saltos cuánticos a esa brecha. ¿En qué sentido? En que la brecha obviamente va a seguir existiendo, pues no es que vamos a coger el Ferrari y lo vamos a traer aquí, o la maestría, o el nivel en el que yo quiero estar. Pero si tú te vas para allá al futuro y tú te preguntas cómo es el Sebastián que está allá, o sea, ¿cuál es el Sebastián que es capaz de estar detrás de esa realidad? Tú ese Sebastián sí lo puedes traer al presente, porque son hábitos, son comportamientos, son pensamientos, son quiénes son tus referentes, cuáles Y son es las más, conversaciones. te puedes dar cuenta en el camino que ni siquiera lo que querías era la maestría, ni el barco, ni el carro, Sino sino solamente lo que ya esa empieza a persona, pasar. no, o sea, como esa persona que querías que se convirtiera. ¿Sí, sí me hago entender? O Claro. sea, como, Dani, es digamos, que yo sueño, por ejemplo, con no se va a decir yo sueño con ser conferencista en X lugar del mundo. Y no, digamos, como que yo busco y busco y busco ese sueño, como desde la parte que estábamos hablando, desde lo que nos explicabas de la enfermedad del Ferrari, y ahí siempre lo voy a ver súper lejos, pero cuando llega esa otra parte que nos estás contando de decido empezar a convertirme en esa versión que sería si estuviera allá, ya es como, ya Ni se pasó. O sea, ni necesita siquiera la quiero ir a conferencia en ese hacer sitio para uno en ese sentirse otro así, sí. lugar. Ajá. hermosísimo que lo digan porque ese es el segundo, sana, Ok. el segundo punto, y es tu vulnerabilidad ante tu sueño. Y es que si tu sueño se altera, al final tú siempre estuviste alimentando un tesoro que te llevas contigo. Si las cosas que yo persigo son una excusa, un vehículo para poder experimentarme y poder perseguir eso en lo que yo me quiero convertir, si eso se altera, la siguiente pregunta es, ¿a través de qué otra cosa yo puedo seguir persiguiendo eso en lo que yo me quiero convertir? O, pues, o sea, yo ya saqué toda la ganancia. No me invitaron a la superconferencia, no estuve allá parado, pero yo estoy muy cerquita de esa persona que es capaz de hacerlo. O sea, ya. Claro. Entonces, te comanda una cosa hermosa donde ya tienes más cintura, más flexibilidad frente a los aconteceres de la vida, donde tú ya no te apegas a esas cosas, sino que obviamente las aprovechas para que te comanden, pero si una de esas se varía, se cambia o se muere, pues tú como que no te mueres con eso, Sí, sino que tú total. dices como que bueno, ¿cómo sigo persiguiendo lo que verdaderamente me enamoraba de esa posibilidad y es en quién me convierto? Exacto, sí, porque ahorita también estaba pensando como que con, digamos, esta filosofía que tú descubriste, le quitas de alguna manera, o sea, si uno lo logra entender así como nos lo estás explicando, uno le quita el peso a las cosas externas como uno lo estaba viendo, porque en Sí, realidad, otra vez lo que tú estabas diciendo, es que lo que quieres realmente de ese carro, de esa invitación a ese otro lugar, ya fue porque me entró algo que me está ardiendo mucho en el ojo, como que es la manera en la que me quiero sentir allá. O sea, ya ese carro, ya esa casa, ya eso, ya lo que sea cualquier sueño externo, lo que está representando es una sensación de mí más que un logro como material. Entonces Sí, ya, digamos, con eso que nos estás compartiendo, uno empieza a ver claro. las cosas de una manera diferente y desde esa manera de es convertirme en algo muy específico para darme cuenta que
todo el tiempo lo puedo estar construyendo y no es, pues como que no va a estar tan lejano como lo veía antes. Y al mismo tiempo siento que tampoco tiene un límite. O sea, tampoco llega uno como Ajá. a, ya llegué, ya y para, Tengo el sino millón de que, dólares en la cuenta de ahorros. No, ¿cuál es mi próximo? Hasta el ajá, último día de tu vida vas a tener el llamado. ¿Saben? Ustedes son muy bacanos porque ustedes, ¡tun! Se pasan al siguiente, pues se sí, van, sí, sí, van hilando conmigo. Ese es el tercer tema. Nunca llegas. Ok. O sea, te haces a un propósito claro, que hasta el último día de tu vida te va a dar la responsabilidad y el llamado a decir, ¿cuál es mi próxima mejor versión? O sea, claro. ¿cómo mañana puedo ser un poquito más noble, un poquito más consciente, un poquito más presente? Qué lindo tener un propósito para toda la vida. Sí, 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 total. Y hasta el último segundo de vida uno va a tener una vida llena de propósito. O sea, no, bueno, lo que tú dices, igual es algo que como que no solamente va a pasar o que uno empieza y ya y para adelante la vida va a ser así, sino como reconocer, no sé cómo decirlo, como reconocer que es un estado al que uno puede... Acudir constantemente. Y Ujú, digamos, ahorita estaba pensando en algo chévere y es que con el tema que nos compartías ahorita de que le llamabas el yo superior, uno siempre puede estar eligiendo como a qué identidad, como, como a cuál alimentar. O sea, yo en este momento puedo tener como, como visión ser una persona específica y cuando, no sé, voy a ir a comprar un café, tengo la opción de decidir cómo está, como la manera en la que voy a actuar comprando el café va a alimentar Son, más esa parte que quiero estar sí, construyendo de Total. mí o la identidad anterior que Son no me... posturas. Ajá. Son posturas frente a cada instante. ujú, Entonces, ahí dije, hey, yo, listo. Obviamente las personas llegan con sus sueños, con la enfermedad del Ferrari, es que así es como nos enseñan a soñar. ujú, Entonces hacemos un trabajo de traducción, de empezar a develar la versión que hay detrás. Es más, es hermosísimo porque uno se da cuenta que sus sueños no son como desligados entre sí, sino que tú empiezas a encontrar una sola, como que tus sueños se vuelven todos. Coges el Ferrari, la maestría, la familia hermosa, y decís, ¿cuál es la versión de mí que es capaz de tener un Ferrari, una maestría y una familia hermosa? Mira que ya te está hablando de un montón de valores, de... ujú, Entonces, ¡uf! Lo volvés, lo condensás en una versión de ti. Y ahí empecé a emocionar. Ahora, este es el cuarto susto de la investigación. No funciona. ¿Por qué? Cuando empecé a emocionar y a canalizar a que la inspiración sea uno mismo, me pegué contra una pared. ¿Por qué? Porque si bien el yo superior tiene todo lo que acabamos, pues todo lo que dijimos es verdad, ¿cierto? No borren las notas, ujú. sino, o sea, es verdad, o sea, todo esto es hermoso a través del yo superior, pero pasa algo. Y es que recuerden que estamos negociando con Con el viejito. el viejito. Y es un viejito muy jodido. Entonces, cuando yo empecé a hacer estos anclajes a través del yo superior, el reptiliano normalmente dice como que te quedó muy bonito, cogiste todos tus sueños y los llevaste a una versión de ti, pero eso a mí no me amenaza. Podemos vivir 90 años sin convertirnos en nuestro yo superior. O sea, el yo superior sigue siendo una inspiración. Claro. Muy sana, Sí, muy total. linda, muy poderosa, muy maniobrable, o sea, súper tesa, pero es una inspiración. O sea, puede quedarse en el mapa de sueños. No amenaza al viejito. Y yo acá dije, se me cayó la teoría, o sea, 5 años de investigación y entonces, ¿cómo se negocia con este man? Y antes de tirar la toalla, dije, ahí tiene que haber una forma de negociar con el viejito. O sea, esta gente como Aurelio, como Marco Aurelio, ¿cómo están negociando la energía? Y profundizando en sus vidas, en sus textos, me di cuenta de algo muy impresionante. Y es que estas personas no solo tienen clarísimo en quién se quieren convertir, sino que pueden tener inclusive más claro aún quién no quieren ser. O sea, ellos se dicen a sí mismos quien yo no me permito ser. Cuando tú te preguntas eso,
empieza a cambiar todo el modelo y acá les introduzco al yo inferior. Cuando tú eres capaz de decirte cuál es la versión que yo no le quiero regalar a mi cuerpo, cuál es la versión de Sebastián que yo no le quiero regalar a mi pareja, cuál es la versión de Sebastián que si yo me mirara de 80 años y mirara para atrás, de verdad me hubiera dolido mucho haber sido. Cuando uno, o sea, ustedes se han preguntado quién no quieren ser. Muy poquitas personas se preguntan quién, es más, muy poquitas se preguntan quién quieren ser, sino que sueñan externalizados. Ahora imagínense quiénes se preguntan quién yo no quiero ser. Sí, no. El yo inferior es ese viento interno, es opmo al final, es la integración de yo superior y yo inferior. La forma más sana de entrar en la opmoción. ¿Por qué? Porque cuando yo le muestro mi yo superior al viejito, comandante de la energía, ya sabemos que nos dice bien. Pero cuando yo visualizo un Sebastián a 5 años que se quedó en el estado de agüevamiento, cuando yo visualizo un Sebastián a 10 años que se quedó postergándose, que se quedó ahí comandado por el día a día, cuando yo me visualizo de 90 años mirando para atrás en una cama diciendo, se me fue la vida y yo no fui capaz de convertirme en lo que yo me pude haber convertido. Eso sí duele, eso sí incomoda. Sí, es una amenaza. Y ahí es donde se completa toda esta metodología y donde realmente se logra la opmoción, que es una inspiración amenazante. Entonces, opmo es empezarse a preguntar. A ver, uno puede llegar al estado de opmoción de otras formas, ¿cierto? Buscar las inspiraciones, buscarles una amenaza y a mis amenazas buscarles una inspiración y yo entré al estado de opmoción. Pero la forma más sana, equilibrada que yo recomiendo es a través de relacionarse con tu yo superior y tu yo inferior. Volverlos aliados. La gente cree que cuando yo hablo del yo inferior es como que pensar en él, pero para reprimirlo y como para no. O sea, son son dos aliados para tu evolución. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo claro, yo les pongo nombre. Yo tengo nombre para mi yo superior, para mi yo inferior y son hermosos y o sea, no se imaginan el recurso que son para mí. ¿Por qué? Porque el yo superior, volvamos al bote. El yo superior es la brújula, es hacia donde yo quiero ir. Pero si yo solamente sé eso, ¿qué es un botecito solo con una brújula? Una ilusión, pero sin movimiento. Esperando un viento. El yo inferior es un motor, es el que está atrás negociando, amenazándome internamente. Claro. Es una amenaza, es el reemplazo de la necesidad del viento externo, de la crisis externa, por una crisis interna controlada y autoinfligida, pero hermosísima, es mantenerme en amenaza. Por eso les digo, ¿cuál es la calidad de tus amenazas? El yo inferior es una amenaza de una alta calidad. Hay gente que sus amenazas es la deuda, hay gente que sus amenazas es el yo inferior. Por eso les digo, ¿cuál es la calidad de tus amenazas? Entonces pero si tú solo piensas en eso, si tú le pones ese motor, si tú estás en ese estado de amenaza solamente, o sea, un bote con un motor prendido sin brújula, ¿qué es? Mucha energía, mucha acción, huyendo, pero sin rumbo. El estado de opmoción es coger ese bote, ponerle una brújula y ponerle un motor. Inspiración y amenaza. Y es estar constantemente en una pulsión donde tú estás persiguiéndote a ti mismo y estás huyendo de ti mismo. Ahí es donde se combinan y se integran las inspiraciones y amenazas. Y además tiene o sea, digamos, ahorita haciendo como un recuento de todo, tiene un valor ético muy grande. O sea, como que lo que tú dices, o sea, digamos, tal cual como una brújula, la brújula cambia cada vez que uno empieza a moverse hacia otro lado, y tal cual como un motor. El motor, dependiendo como de las condiciones, también o va más rápido o menos rápido. Yo siento que como que también tiene un valor ético muy grande, porque tú no solo vas viendo, o sea, digamos, al ver qué no quieres ser, todo el tiempo va cambiando. O sea, como lo que decíamos con que uno no llega a un punto, sino que todo el tiempo puede ir cambiando, puede ir evolucionando. El yo inferior también, todo el tiempo va a ir evolucionando. Si yo hoy digo, estoy emocionado, pero como somos humanos cometí un error, o en mi proceso hice algo que de pronto, no sé, daño a alguien o lo que sea, eso se suma
y para el yo vuelvo. inferior y vuelve y se acomoda todo. recalcular. Así es. Yo A siempre recalcular. les recomiendo a las personas que se pregunten por su yo inferior y su inferior. O sea, como que recalculen el yo superior y inferior cada 6 meses o un año. Cada 6 meses, yo lo hago cada año, como ritual de inicio de año, yo vuelvo y describo mi yo superior. Veo mi yo superior y yo inferior del año como recursos y digo, bueno, ¿qué le sumaría a mi inferior? ¿Qué le sumaría? Entonces son recursos vivos. Claro. Entonces, claro, tu yo superior puede ir cambiando. Lo importante no es como escribirlo y ya me voy con eso el resto de mi vida. No, lo valioso es el fenómeno que generan. Es el cambio de perspectiva. Es la pulsión que se genera cuando tu máxima inspiración es tú mismo y cuando tu máxima amenaza eres tú mismo. Ok. Es esa magia la que, no importa, es más, uno debería por responsabilidad estárselos preguntando constantemente. Claro. O sea, la magia no es como definirlos y perseguirlos como quedaron. La magia es la dinámica. Ujú. Lo que genera el cambio en tu vida, el hecho de que tu dinámica sea interna y que estés inspirado y amenazado a tu favor. Y Sí. no que sigas descuadrado con tus amenazas por un lado y tus inspiraciones por la otra, por el otro lado. Ush, tremenda investigación. Sí, está increíble. Muy duro haber concluido todo eso. Y digamos, eso lo tradujiste en OPMO y luego sale estructura, Arquitectura de pensamiento. arquitectura de pensamientos. Sí. OPMO es todo este camino que les vengo diciendo muy desde el principio de Nevo, una investigación de más o menos 5 años. Y ya luego yo empiezo a hacerme preguntas por otros aspectos, porque OPMO es máxima potencia, es sacar lo mejor de... Si bien cuando tú la opmoción la llevas a yo superior e inferior, ya te habla de un montón de facetas y te equilibra mucho esta fuerza, o sea, ya te lleva a un montón de temas de gestión de emociones, o sea, como que ya naturalmente es máxima potencia muy equilibrada porque te estás llevando atributos personales. Y es muy lindo porque uno se da cuenta que son versiones equilibradas las que más lejos lo pueden llevar a uno. O sea, es impresionante esa construcción de yo superior y yo inferior, cómo van jugando y cómo se van uniendo. Pero aún así yo empecé a preguntarme por temas como la gestión de las emociones, el sobrepensamiento, la procrastinación. Y en ese momento empiezo a complementar el concepto con un modelo de gestión mental que llamé arquitectura de pensamiento. También en conversaciones con muchos emprendedores, cuando a Nevo se le presenta la oportunidad de abrir una sede de emprendimiento con la Universidad AFIT y poder escuchar a esos emprendedores y darme cuenta que su máxima preocupación era su salud mental, que pueden ser personas emocionadas, pero que además de enseñarles el tema de superior e inferior, que eso canaliza mucho la fuerza, cómo les puedo entregar recursos para parar el sobrepensamiento, para gestionar sus emociones. Y ahí voy creando un modelo que O sea, llamo los llamaron para la Universidad AFIT para construir. el nuevo centro de emprendimiento de AFIT que se llama Ongoing. Llaman a Nevo como un aliado en pues digamos que en la construcción y operación de ese centro de emprendimiento. Y en ese momento es donde yo me doy cuenta que personas que pueden estar en su máxima potencia pueden estar pasando por temas emocionales. Entonces, si bien el tema, como les digo, el yo superior y yo inferior es una muy linda canalización de la fuerza, como que quise complementar como los modelos con esta perspectiva de técnicas y rituales que te permitan en tu día a día gestionar emociones. Y ahí es donde nace arquitectura de pensamiento, como un modelo anterior a Nevo. Cronológicamente perdón, a OPMO es como que nace OPMO, luego arquitectura de pensamientos, pero el orden natural sería como que, hey, antes de entrar en un estado de opmoción, como que ven, conquista tu mente en términos de, Okay. tú eres capaz de parar tu sobrepensamiento, tú eres capaz de, cuando una emoción te inunda, sabes cómo gestionarla asertivamente, eres capaz de que tu mente te regale acción sin postergar cosas importantes. Entonces ahí nace arquitectura de pensamiento como una fase de afinamiento, como poner la casa en orden, es como si tu mente fuera un instrumento. Antes de sacar las melodías más hermosas, que es su potencial, uno ve que el músico, unos buenos minutos, se queda afinando. Es muy parecido a eso, es como que venga, afinemos unas cuerdas para luego entrar en opmoción. Con todo.
Entonces nace arquitectura de pensamiento como ese tipo de técnicas y al final yo lo que hago es que cojo arquitectura y OPMO y ¡fuf! Lo fusiono en un solo modelo que se llama Mente 2.0. Entonces Mente 2.0 es la sombrilla que coge, es un entrenamiento completo que coge arquitectura de pensamiento en la primera fase y luego entramos en el estado de automoción. Ok. Y hoy en día, ¿dónde compartes todo este entrenamiento, esta información? Lo estoy haciendo de manera muy orgánica. A mí me gusta estar muy cerca de los procesos. Entonces, hasta el momento es uno a unos o estoy armando unos grupos, pero que no superan las 15 personas, donde estamos haciendo entrenamientos. Hoy es un entrenamiento de 3 meses donde vamos conquistando tu mente. Entonces es muy lindo porque vamos transitando la conquista de tu mente, donde vamos pasando por conceptos como no pensamiento, el estado de control, fluidez emocional, el estado de emoción. Entonces al final como que vos puedas vivir todo este camino de una manera pues como integrada, coherente y, pues, y hacerlo. Si bien yo los puedo acompañar en eso y si alguien que está escuchando esto dice como que nota, yo quiero vivirlo, yo espero haberles dado herramientas que yo creo que solo la Sí, Un información, montón. es muy valioso, sí, sí, Demasiado sí. o sea, ahí valioso. les recomiendo ya este fin de semana, el próximo fin de semana al que escuches esto, saca un tiempo para escribir sobre tu yo superior y yo inferior. O sea, ¿quién? Coge tus sueños, haz un inventario de sueños y saca la versión de ti que hay ahí. Pero también haz un inventario de tu De yo inferior, miedos. claro. O sea, de verdad, ¿en quién te dolería mucho convertirte? Y ojo, no catastrofizado porque uno de los errores del yo inferior cuando la gente piensa en él es como lo peor que se le ocurre de la humanidad. No, nuestro yo inferior es súper sutil. Está muy cerca. Ah, no, no, no. Así, cuando yo lo construyo con las personas, la gente dice como, Sebas, me acabo de dar cuenta que estoy viviendo mi yo inferior en Ya. familia o con los amigos. Claro. ¿Por qué? Porque tu yo inferior no es lo peor que se te ocurra de algo, sino es dentro de tu contexto tu peor versión. Puede que tu yo inferior con los amigos no sea un mal amigo, no, pero es un amigo ausente, que contesta cada 3 días, que cancela las cosas, y puede que dentro de tu mundo ese sea tu peor versión. Que no sea que tú cumplas 80 años, mires para atrás y digas, le regalé a mis amigos mi peor versión 40 años. Ujú. Entonces esto, por eso es tan importante. Yo por eso espero que esto ya de por sí haya dejado un montón de ejercicios Ujú. Un de montón. Para cosas, nosotros también. pero también con mucho cariño, quien quiera vivirlo conmigo, pues, y quien le guste acompañarse, pues también voy a con todo el cariño, pues me pueden buscar en redes y yo voy lanzando entrenamientos y formas y talleres para vivir no solo OPMO, sino todo Mente Mente dos 2.0. punto Ujú. cero Tremendo, de verdad. Muy chévere, Demasiado Sebas. chévere. Y con todo esto, ¿cuáles son como tus proyecciones ahorita, digamos, ya que tienes como como el plan completo? ¿Cuáles son tus sueños ahorita? Yo tengo una gran emoción, como una inspiración amenazante y es poder entregar herramientas a las personas. O sea, yo hoy oriento mi vida a qué tanto y más rápido me vuelvo una persona más valiosa en entregar esas herramientas. Y me pregunto, mi yo inferior, perdón, y mi yo superior cada vez lo oriento más hacia eso y es ¿cuál es el Sebastián que es capaz de dejar más huella y que es capaz de transmitir esto con mayor asertividad y profundidad? Entonces todos mis proyectos, para no esquivarte la pregunta, están orientados a eso. Entonces estoy escribiendo un libro, estoy escribiendo un libro, estoy cada vez más orientándome a formatos virtuales que le permitan a las personas vivir esto. Estoy en la creación de tótems, como el que vieron durante toda la entrevista. Mucha gente pensó que esto era un micrófono. Realmente esto es una tecnología cognitiva impresionante. No tiene tecnología como la pensamos que es Sí, eléctrica, pero tiene una tecnología cognitiva, porque si bien es análogo, acá gran parte de lo que les expliqué está integrado en este Está tótem en condensado. simbología. Entonces es crear herramientas, crear, de nuevo, desde libros hasta cursos, hasta elementos que me permitan de una manera más contundente y ágil poder transformar a las personas a través de estas herramientas y seguir aprendiendo. O sea, yo siempre parto de ahí yo soy un niño chiquito todo el día
nunca tomándome las cosas literal, no creyendo que yo me las sé todas, co-construyendo con las personas este tipo de conceptos. O sea, no como decir, creer que yo soy el que estoy aterrizando esta información y que la estoy bajando desde mí, sino como realmente como siendo el portador de algo que nos pertenece a todos. Y eso también me parece súper que lo digas ahorita porque todo lo que estás creando, o sea, los conceptos, digamos como una filosofía casi, viene de cosas que has escuchado de las personas. O sea, tú te estás y te has sentado con la gente a hablar sobre esos miedos, sobre esos sueños, sobre esas potencialidades que tienen y llegas y lo condensas todo y dices como, bueno, vamos a hacer lo posible para otras personas como ustedes, como las personas que entrevistabas que te decían como que les, pues como que se les facilitaba mucho aterrizar las ideas. Entonces es súper que como que cuentes esa parte de todo lo que estás haciendo, lo estás haciendo también desde la parte del aprendizaje y como desde la empatía con todas las personas que vienen acá a Neuvo. O Así es. sea, casi que me estoy imaginando este lugar como la zona de investigación de Sebas, Sí. Y así porque ha está sido, y todo a así ha sido. disposición. O sea, está a disposición personas de todas las áreas, con todo tipo de miedos, con todo tipo de sueños. Entonces está muy chévere porque es como si tú hubieses creado tu propio ecosistema para emocionarte. Sí, una plataforma. Uf, Sí, qué como buen Sí. el análisis. laboratorio. Ujú. Sí, Sí, un muy laboratorio chévere. humano. Sí. Claro, a un loco de estos con tantas preguntas, ¿cómo le van a poner una plataforma de estas? Como que vea la gente ahí la tiene para que Aproveche. empiece. Ajá. Impresionante, no lo había visto así, muy lindo. Sí, está, o sea, como que tiene demasiado sentido todo. Y de verdad, qué chévere y qué admirable todo lo que has como concluido y como creado. Es una, o sea, una de las cosas que más nos gusta también de entrevistar a las personas en Humanos en Contexto es como resaltar todo eso que la persona como que ha construido, también por todo lo que ha pasado, y también mostrarle a las personas que, digamos, nos están escuchando, como Sebastián es un humano, o sea, Ujú. fue un humano con miedos, como, no sé, retos y Sí. como intereses también, y hoy en día ha llegado como a construir todo lo que nos estás compartiendo. Entonces, muy chévere también esa parte y de verdad gracias por haber aceptado nuevamente la invitación. Gracias a ustedes, para mí un placer porque los admiro profundamente y que me den este espacio es un honor, mejor dicho, inexplicable. Ay, no.